pericarditis, lo que es el derrame pericárdico y lo que es el taponamiento cardíaco. Estas patologías, estos síndromes son aquel grupo, aquel conjunto de entidades patológicas que van a condicionar alteraciones a nivel de la membrana pericárdica, provocando en estas membranas un cuadro inflamatorio que se va a manifestar de forma aguda o de forma crónica, ¿ya? Siendo el camino agudo o siendo el camino crónico, las manifestaciones clínicas van a ser muy parecidas en el conjunto, pero con respecto al tiempo en el cual se instala el cuadro clínico, va a haber enormes diferencias. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre lo que es pericarditis. Ya ustedes deben entender por anatomía cómo es el pericardio. El pericardio ya ustedes entienden que es una cavidad virtual constituida o siendo limitada por dos láminas, una lámina que es interna, que es el pericardio visceral, y la externa, que es el pericardio parietal, ¿ya? Estas dos láminas envuelven al corazón y tienen la característica de estar íntimamente relacionadas por una pequeña cantidad de líquido pericárdico, que normalmente fisiológicamente llega a un volumen aproximado de 50 cc. La importancia de la presencia de este líquido es que al separar las membranas pericárdicas, lo que permiten es tener la posibilidad de que el corazón pueda funcionar adecuadamente sin provocar injurias en los órganos vecinos y que los órganos vecinos no vayan a provocar injurias en el corazón cuando éste realiza sus funciones. ¿Ya? Cada evento de contracción, cada evento de relajación implica movimiento activo en el músculo del corazón. Y este movimiento activo está estructuralmente muy relacionado con los órganos vecinos. Entonces, si no hubiese esta membrana pericárdica, pues habrían graves lesiones en las primeras contracciones nada más del corazón con respecto a los órganos vecinos, y esto imposibilitaría la vida del paciente. Como toda cavidad virtual, como les acabo de decir hace un momento, tiene una pequeña cantidad de líquido que separa, limita las membranas tanto parietal como visceral, y esto permite pues darle al corazón una suerte de lubricación, una suerte de facilitador de los movimientos para que estos se den sin mayor problema. Y también una función del pericardio es que protege al corazón directamente de lo que son lesiones o cuadros infecciosos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, um, cuando nosotros hablamos de un pericardio normal, tenemos esa estructura que les estoy mencionando. Pero cuando nosotros hablamos de un cuadro inflamatorio a nivel de pericardio, hablamos de una acumulación excesiva, una acumulación anormal de líquido conteniendo entre estas dos capas del pericardio, entre la parietal y la visceral. Este líquido puede tener características de transudado, puede tener características de exudado o puede tener otro tipo de características, las cuales vamos a tener que estudiar cuando el paciente nos lo permita o en el momento en que tengamos la oportunidad de estudiar un paciente de esta naturaleza. Entonces, este proceso inflamatorio a nivel de la membrana pericárdica se va a denominar pericarditis. ¿Ya? Entonces, es eso, es un proceso inflamatorio que se va a dar a nivel de la membrana, de las membranas pericárdicas, las cuales van a tener una alteración en la constitución del líquido que las separa, y eso es lo que nos va a dar las características de este cuadro inflamatorio pericárdico. ¿Ya?
Este gráfico intenta explicar lo mismo, ¿ya? Se está haciendo la extracción en la parte superior de una porción, se hace la observación microscópica de una vista tangencial de lo que es la membrana pericárdica normal con su contenido en líquido pericárdico y su relación íntima con el músculo, con el miocardio. Mientras que en la figura B lo que vemos es un proceso inflamatorio pericárdico en el cual el líquido pericárdico ha cambiado en su constitución, las membranas pericárdicas han perdido también parte de su constitución normal y esto constituye un cuadro inflamatorio. A esto es a lo que llamamos un corazón con pericarditis. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre la pericarditis aguda? O bueno, la pericarditis en general. Nosotros debemos tener conceptos claros para lo que es la pericarditis con respecto al tiempo en el cual el cuadro se va a manifestar. Vamos a llamar una pericarditis aguda aquella que va a tener una duración que va a ser menor de 4 a 6 semanas de presentación. ¿Ya? Vamos a llamar una pericarditis incesante aquella que dure más de estas 4 a 6 semanas y que no llegue a remitir el cuadro. Vamos a hablar de una recurrente cuando van a aparecer nuevos signos y nuevos síntomas de inflamación pericárdica luego de que pasadas estas 4 o 6 semanas el paciente permanece asintomático. Y vamos a hablar de la crónica cuando esta va a tener una duración mayor a 3 meses. Hay que tomar en cuenta, por favor, estos conceptos cronológicos de lo que es la pericarditis. Entonces, epidemiológicamente es una patología que continúa siendo estudiada, es una patología que tiene una relativa presentación en cuanto a la casuística, por de pronto sigue siendo un diagnóstico de descarte, porque no es la clínica que presenta el paciente una manifestación evidente para pensar específicamente en un cuadro de pericarditis. Generalmente la clínica, el cortejo signo sintomático que presenta el paciente va a ser muy inespecífico con respecto a otras patologías cardíacas y se va a llegar al diagnóstico de la pericarditis posterior a ampliar algunos estudios adicionales, pero no es que sea de las primeras opciones al momento de estudiarlos, ¿ya? La incidencia incluso ya se ha visto que porque se está empezando a mejorar más el aspecto diagnóstico, estos valores de 3.3 a 27.7 casos por cada 100.000 ya estar subiendo un poco más para estos últimos 3 años. Entonces, hay que tomar en cuenta que va a depender mucho de qué tan amplio, qué tan estudiado sea el paciente en el cual se esté sospechando la pericarditis. Los cuadros o, bueno, los aspectos etiológicos son bastante amplios. Como ustedes puedan darse cuenta, no solamente son parásitos, hay virus, hay bacterias, hay hongos que nos hacen pensar en una posible infestación de la membrana pericárdica y por ende estar padeciendo una pericarditis. Incluso algunos grupos de fármacos que son también frecuentes agentes causales de la patología. Incluso alguna inmunización, algunos procesos de inmunización, algunas vacunas que se pueden recibir pueden llegar a producir pericarditis, pero esto definitivamente pues tiene que ver con condiciones que el paciente vaya a presentar. Hay que revisar muy bien el aspecto etiológico de la pericarditis, puesto que si bien el factor etiológico es muy variado, debemos tomar en cuenta que dependiendo del estado inmunológico del paciente, algunos que tienen un estado inmunológico más competente, será un poco difícil que tengan padecimiento de pericarditis de origen viral o de origen micótico o fúngico, ¿no? Mientras que es probable que tengan mayor posibilidad de presentar un cuadro originado por bacterias. En cambio, un paciente inmunocomprometido, sabemos pues que puede ser atacado, puede ser eh, colonizado
por cualquier tipo de microorganismo y que puede llegar a producir este cuadro de pericarditis. El cuadro clínico que nosotros vamos a presentar fundamentalmente está relacionado con la presencia de un dolor pericárdico. Es un dolor típico, el cual se caracteriza principalmente por ser opresivo y ser retroesternal. ¿Ya? Van a haber algunas similitudes que podríamos encontrar nosotros con un dolor de tipo isquémico. En algunos pacientes incluso se podrá llegar a determinar la presencia de algunas irradiaciones que podrían hacernos pensar en un dolor isquémico, pero hay que tomar en cuenta una cosa, hay que ser bien claros en una situación. El dolor de la pericarditis se caracteriza por tener una posición antálgica, ¿ok? El cuadro isquémico, el cuadro de un infarto o de miocardio no presenta el dolor torácico ningún cambio en su intensidad relacionado a la postura del paciente, cosa que sí se evidencia en pacientes que tienen pericarditis, ¿ok? La forma en la cual yo tengo para diferenciar esto es colocarlo al paciente que esté todo quejumbroso con el tórax orientado hacia adelante o en posición maometana. Estas posiciones son las que van a ayudar al paciente a controlar de mejor forma el dolor. ¿Ok? Por favor, esto tómenlo bastante en cuenta. Lo que sigue son características del dolor, las formas a las cuales se puede irradiar, las manifestaciones que pueden darse. ¿Ya? Hay que revisar bastante al detalle la relación que tiene el dolor torácico de la pericarditis con el proceso de respiración, tiene que ver con la marcha o con la posibilidad de la deambulación, etcétera, etcétera, etcétera. Revisemos, por favor, al detalle lo que es el cuadro clínico de la pericarditis, específicamente orientado a lo que es el dolor torácico y sus características. Muy bien, lo que debemos entender nosotros es que van a haber circunstancias en las cuales el paciente que va a presentar un cuadro inflamatorio a nivel pericárdico va a presentar aumento en la cantidad de volumen de ese líquido que contiene pues esta cavidad virtual pericárdica que ahora se hace una cavidad real. ¿Ya? Entonces, este derrame pericárdico, que así se denomina a esta acumulación de líquido, está presente más o menos en un 50-65% de los pacientes y en algunos casos puede llegar a presentar taponamiento cardíaco. Como parte de los hallazgos clínicos es importante que se tome en cuenta algunas pistas que nos puede dar el examen físico. La tríada de Beck, por ejemplo, es un aspecto muy importante que se debe tomar desde el punto de vista clínico, porque el hecho de que el paciente presente hipotensión, haya distensión de la vena yugular y los ruidos cardíacos estén disminuidos de intensidad, bueno, no me dé el diagnóstico, pero junto con todo el resto del cortejo sinosintomático y algún otro examen adicional que yo vaya a pedir, ya puedo pues tener la idea de que puedo estar frente a una pericarditis o un derrame pericárdico. Como forma de manifestación, o perdón, como forma de evento compensatorio, el aumento en la frecuencia cardíaca puede estar presente en muchos casos. Mientras que si nosotros encontramos de repente en el paciente pulso paradójico, esto nos ayuda a tener algo más de certeza con respecto a la posibilidad de estar frente a un cuadro de derrame de pericarditis. ¿Qué es lo importante que ustedes deben recordar? Ustedes deben recordar, primero, que lo fisiológico, lo normal, es que el líquido pericárdico tenga un volumen aproximado de 50 cc. Eso es lo normal. Eso es lo que todos los adultos tienen entre las membranas pericárdicas, tanto la parietal como la visceral.
Cuando nosotros hablamos de derrame pericárdico, estamos hablando de un volumen que puede oscilar entre los 200, entre los 100, 150, 200 cc, dependiendo de la bibliografía que se use, hasta llegar más o menos, y eso se cataloga como un derrame pericárdico, ¿ya? Un derrame pericárdico que más o menos oscila hasta los 250 cc de contenido. Y lo que sigue, si es que la historia de la enfermedad continúa y no se trata no se hace ningún tratamiento en el paciente, es que se llegue al taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco se consigue con un volumen de 2.500 cc aproximadamente de contenido en el líquido en la cavidad pericárdica. Un paciente con este volumen ya empieza a hacer signos de taponamiento cardíaco. Ojo, hay que tomar en cuenta cuando la evolución es aguda y la evolución es crónica. Son entes totalmente diferentes. Un paciente que tiene pericarditis y que empieza a hacer derrames pericárdicos de forma aguda, ¿ya? Puede acumular 150 o 200 cc y empezar a hacer signos y síntomas de taponamiento cardíaco. ¿Por qué con tan poco volumen? Porque al instalarse rápidamente, al hacer una instalación aguda de ese derrame pericárdico, el paciente no ha tenido la posibilidad de pasar por un evento compensatorio. No ha tenido la posibilidad de que el sistema homeostático permita un proceso de acomodamiento, un proceso de este, compensación de ese evento que se estaba iniciando. ¿Ok? Entonces, así como también los pacientes que tienen derrames pericárdicos importantes y que su formación es muy lenta, su acumulación es muy lenta, recién van a empezar a presentar signos de taponamiento cardíaco cuando el paciente va a presentar entre los 1.000, 1.500, 2.000 más o menos cc de contenido en la cavidad pericárdica. Por favor, hay que tomar en cuenta estos volúmenes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico? Se toma una pequeña muestra o una pequeña vista a nivel de lo que es el pericardio en su relación íntima entre pericardio parietal y visceral, y uno se puede dar cuenta que lo que hay pues es la interacción de muchos factores inflamatorios entre interleuquinas fundamentalmente, ¿ya? A eso se añade la presencia de corticoides también. Entonces, lo que se hace acá es darse lugar a un proceso inflamatorio mediado por corticoides que vienen de la membrana o de fuera de la célula. A eso puede darse también la presencia de colchicina, que junto con con las moléculas proinflamatorias como las interleuquinas, va a dar como resultado la presencia de inflamasomas o cuerpos inflamatorios, ¿ya? Estos cuerpos inflamatorios o inflamasomas lo que hacen es empeorar, empeorar el proceso inflamatorio, ¿ya? Aumentan la transcripción de componentes inflamatorios o inflamasomas y de mediadores inflamatorios también, o sea, los más importantes mediadores inflamatorios que son la ciclooxigenasa 2 está presente acá. Ese cuadro inflamatorio es tan brutal, es tan rápido en su instalación, que no da mucho tiempo a que haya un evento compensatorio. Entonces van a entrar ahí a tallar el ácido araquidónico, van a entrar las prostaglandinas, van a entrar a jugar también los tromboxanos, y esto va a dar como resultado final un proceso inflamatorio agudo que va a manifestar dolor, va a manifestar edema y va a manifestar derrame. Entonces, eso es lo que ocurre fisiopatológicamente en la pericarditis. Eh, es importante que nosotros sepamos cuál es la forma de diferenciar
la manifestación clínica de la pericarditis versus otros entes nociológicos que son muy parecidos. Por favor, este cuadro, si vamos a preguntar algo de pericarditis, es de acá. ¿Por qué? Yo les puedo describir en el caso clínico un cuadro característico que sea de la miocarditis, con datos específicos para miocarditis, pero puedo poner algo que lo diferencie y que me haga pensar que estoy frente a una pericarditis. Entonces ustedes tienen que saber cuál es la diferencia entre la pericarditis aguda con la miocarditis, con el infarto de miocardio, e importante, el síndrome de Takotsubo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a ayudar a que ustedes desde el punto de vista clínico, porque estamos en semiología, yo no les voy a pedir que me hagan la diferencia tomando en cuenta una resonancia magnética o una coronariografía o los biomarcadores. No, olvídense. Yo voy a poner los casos clínicos enfocados todos desde el punto de vista del examen físico. ¿Ya? Entonces, por favor, hay que tomar en cuenta lo que es el diagnóstico diferencial de la pericarditis aguda. Muy bien, esto es un poco más de eso. Hablamos de aspectos diagnósticos, hablamos de algunos hallazgos en los exámenes auxiliares y en las imágenes que vayan a ser compatibles con la pericarditis, pero eso lo vamos a ver más al detalle a continuación. Entonces, en el caso de lo que yo puedo encontrar en una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax, esa puede ser normal de una pericarditis al inicio, ¿ya? Posteriormente, como parte del cuadro, puede haber cardiomegalia, aumento en lo que es el índice cardiotorácico, como ustedes están viendo en la radiografía de tórax del lado derecho. Y cuando ya el derrame tiene un volumen importante, se forma lo que es el signo de la tienda en campaña o en cantimplora, que en este caso no se da. Lo que se está dando acá, lo que se está evidenciando acá, es un aumento en la silueta cardíaca, un aumento en el índice cardiotorácico. Eso se llama cardiomegalia. Eso es lo más importante que podemos ver a nivel de la radiografía de tórax. ¿Qué es lo que vamos a encontrar a nivel del EKG? A nivel del EKG lo que podemos encontrar es un intervalo PR que puede estar deprimido. ¿Ya? Y como característica, cuando hablamos de la fase 1, nosotros encontramos los STs elevados o supradesnivelados, ¿ya? Cuando estamos frente a una fase 2, este es un momento en el cual se está haciendo la transición, ¿ya? Hay acá un momento en el cual el corazoncito está empezando a empezar a resolver la presencia de este cuadro inflamatorio. Entonces, lo que acá podemos encontrar es que las ondas T, ¿ya? Van a empezar a aplanarse, ¿ya? De forma tardía. Inicialmente no se va a ver así, van a ser un poco picudas, pero lo que sí vamos a encontrar son los puntos J, ¿ya? Los puntos J. Estos puntos J van a ser más evidentes cuando nosotros estemos antes de que empiecen a aplanarse las ondas T, ¿ya? En la fase 3, característicamente hay una inversión de la onda T, como ustedes pueden estar viendo acá, y en la fase 4 ya prácticamente el EKG se normaliza. Entonces, nosotros tenemos estas fases de la alteración en el electrocardiograma cuando hablamos de pericarditis aguda. Por favor, tomarlo en cuenta. Y cuando hablamos del ecocardio, en el ecocardio nosotros lo que tenemos que evidenciar es definitivamente pues ese volumen de sangre, ese volumen de líquido que hay entre ambas membranas pericárdicas. Entonces acá tenemos el ventrículo derecho, ¿ya? Este es el ventrículo izquierdo, esta es su membrana o su pericardio visceral y este es el pericardio parietal. Entre estos separándolos, se encuentra el derrame pericárdico. Esto es líquido.
entre el pericardio parietal y el pericardio visceral. ¿Ok? Espero que lo puedan ver. Está clarísimo. Listo, muy bien. Eso en cuanto a la pericarditis aguda. Vamos a hablar de la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es aquella pericarditis que, por definición, es aquella que va a comprometer de una forma mucho más evidente al corazón y va a condicionar falla de bomba. ¿Por qué? No porque el corazón o el miocardio se hagan incompetentes, sino esta pericarditis, estas membranas pericárdicas van a limitar tanto la función del miocardio que van a hacer aparentar que el corazón está latiendo de una forma inadecuada. Entonces, las principales causas son las que ustedes están viendo acá. Generalmente son idiopáticas, pero en algunos casos pueden llegar a ser virales. Las traumáticas o las postquirúrgicas son también de una frecuencia que hay que considerar, ¿ya? Las postinfecciosas, pero eso hay que tomarlo en cuenta en países que estén en vías de desarrollo, como el nuestro, en el cual todavía pues la tuberculosis se expande el día. Entonces, pacientes que tienen pobres condiciones de salubridad, viven hacinados, sin condiciones mínimas, es muy fácil que padezcan este tipo de pericarditis y llegar a fallecer por la misma. ¿Ya? Entonces, como es una constricción la que se tiene y como va a producir, va a simular un cuadro de una falla cardíaca, porque no va a permitir una adecuada dilatación del corazón, entonces acá tenemos pues un cuadro clínico muy parecido al de la falla cardíaca. Puede cursar con ingurgitación yugular, va a cursar pues con hepatomegalia, va a cursar con ascitis. Incluso puede haber cierta, cierto tinte histérico a nivel de los ojos, esto ocasionado por la falla hepática que condiciona este edema, esta congestión hepática, incluso llegando en algunos casos a manifestarse una cirrosis cardíaca, pero eso es algo posterior. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que la pericarditis constrictiva, al ser al convertir a las membranas del pericardio en membranas rígidas, estas no van a permitir una buena función de bomba del corazón. Y eso es lo que va a condicionar la presencia de este cuadro clínico. Por favor, revisarlo al detalle cuando lean el tema. Entonces, clínicamente, ¿qué cosa es lo que yo puedo encontrar en una pericarditis constrictiva? La disnea es un hallazgo que está ahí, que es frecuente encontrarlo. ¿Ya? En todas sus presentaciones, la ortono es una forma de presentación. La presencia de palpitaciones puede darse en ciertos casos y lo más importante, signos de falla cardíaca, la hepatomegalia, los edemas, la ascitis, la ingurgitación yugular, etcétera, etcétera. Son aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta cuando sospechemos de la presencia de una pericarditis constrictiva. Fisiopatológicamente, lo que tenemos que manifestar es que esta pericarditis constrictiva va a tener un comportamiento muy parecido al de un taponamiento cardíaco, el cual en ambos casos, va a haber una restricción de llenado de las cavidades cardíacas. Y esto lo que hace es provocar las presiones a nivel sistémico y a nivel pulmonar. Eso es lo que va a condicionar fisiopatológicamente la presencia de una pericarditis constrictiva. Desde el punto de vista diagnóstico, nosotros en una radiografía de tórax podemos ver, y esto es acá muy evidente y fácil de verlo, las cabezas, las puntas de flecha, lo que van a notar, o lo que van a hacernos notar es el pericardio que está engrosado, calcificado, endurecido, por así decirlo. Aquí está. Acá también se ve el pericardio, una radiografía de tórax, aquí también se ve. Mucho más evidente en la radiografía del lado derecho, que es una toma de costado, de perfil, perdón, en el cual se ve también que el pericardio se encuentra endurecido. En algunos casos incluso hasta puede decirse que está calcificado. Y este pericardio pues le impide al corazón realizar sus procesos de dilatación de las cavidades
y eso impide que se pueda dar una adecuada función de bomba. La pericarditis congestiva característicamente se va a encontrar con complejos QRS de baja intensidad, va a haber una intensidad muy baja. En estos, a nivel precordial, no se va a poder evidenciar una progresión de las Rs que sea la más adecuada y en algunos casos incluso podríamos tener desviaciones del eje, aunque no es lo más frecuente. ¿Ya? Desde el punto de vista ecocardiográfico, lo que podemos ver es esto, ¿no? Este es el pericardio, que está muy fibrosado, calcificado, y esa es la estructura que nos da a nivel del ecocardiograma. Lo mismo ocurre acá cuando nosotros evaluamos al paciente y comparamos el hallazgo radiográfico, que es este de acá, y el hallazgo tomográfico, que es este de acá, acá podemos ver pues definitivamente al lado derecho, una tomografía, que este pericardio está totalmente calcificado, totalmente endurecido. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, ahora, hablemos del derrame pericárdico. Ya habíamos mencionado algunas cosas iniciales, ya sabemos más o menos a qué, a qué se debe el derrame pericárdico. Esto es para revisar fundamentalmente las causas, ¿ya? Como ustedes pueden ver en la lámina, son causas bastante variadas, son de múltiple índole, no todas son infecciosas, hay algunas que son traumáticas, neoplásicas, autoinmunes, incluso hasta por fármacos. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que la etiología que tiene un derrame pericárdico puede ser muy variado, y esta variabilidad que nosotros vamos a encontrar, esta diversidad en el agente etiológico, es algo que tiene que ser estudiado cuando tengamos la sospecha de estar con un paciente que padezca un derrame pericárdico. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta es más de lo anterior, también acá hablar de lo que es la causa más frecuente de un derrame pericárdico, de un taponamiento, darse cuenta que no solamente son cuadros inflamatorios o infecciosos, son múltiples los agentes causales que pueden condicionar derrame pericárdico. Desde el punto de vista clínico, lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que cuando este cuadro empieza a desarrollarse, el paciente puede estar totalmente asintomático, pero cuando ya, como ya hemos mencionado, cuando el cuadro clínico se hace muy marcado, hay una importante limitación funcional del paciente, ya estamos frente a un taponamiento cardíaco con todas las características que ustedes están viendo. Ustedes cuando ven la enumeración que se está haciendo del cuadro clínico, disnea, astenia, hipotensión, ingurgitación yugular, pulso paradójico, estamos hablando pues de signos de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque el derrame pericárdico, este líquido que se acumula alrededor del corazón, lo que hace es impedir también que la dilatación, el contenido normal que recibe cada una de las cavidades, ya sean aurículos o ventrículos, está muy disminuido, porque esa facilidad de dilatación está limitada por la presencia de este líquido en la cavidad pericárdica. Los cuadros clínicos en el derrame pericárdico, bueno, hay que tomar en cuenta que generalmente cuando el paciente llega a la atención de la emergencia o a la atención en hospitalización, pues como les había mencionado al inicio, esta es una patología de descarte. Uno no piensa inicialmente en un derrame pericárdico como diagnóstico de arranque, como les decía, ¿no? O sea, se sospecha de otro tipo de patologías previamente. Se hacen los estudios iniciales y después de eso, por los hallazgos en los estudios, es que recién uno puede llegar a tener la sospecha de estar frente a una pericarditis. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este caso. El derrame pericárdico circula de la misma forma, ¿ya? No hay una manera de diagnosticarlo desde el inicio.
El cuadro clínico en cuanto a sus síntomas puede estar relacionado a lo que es signos de taponamiento cardíaco o incluso puede haber un dolor torácico que sea poco específico. Eso en cuanto a los síntomas. Mientras que en cuanto a los signos, muy pocas veces podemos encontrar un roce pericárdico porque ustedes deben darse cuenta que el roce pericárdico pues va a ser un poco probable que se dé por la cantidad importante de líquido pericárdico que se da. Pero lo que nos facilita a nosotros la evidencia o la percepción de este frote pericárdico no es en sí el roce entre las membranas pericárdicas, sino la presencia de fibrina en el líquido pericárdico es lo que hace percibir la sensación, perdón, lo que permite evidenciar el roce pericárdico. ¿Ya? También dentro de los síntomas, dentro de los signos hablamos lo que es la triada de Beck, que ya lo hemos mencionado en algún momento, junto con otros hallazgos que sean importantes. Este cuadro lo que hace es resumir de una forma muy esquemática todo lo que yo puedo encontrar clínicamente, tanto signos como síntomas, a nivel del derrame pericárdico. Muy bien, esta es la clasificación que nosotros vamos a hacer del derrame pericárdico desde el punto de vista cronológico, desde el punto de vista del tamaño del derrame, desde el punto de vista de la forma en la cual se distribuye alrededor del corazón y de la composición. Estas son las distintas formas de clasificación del derrame pericárdico. Por favor, hay que tomarlo en cuenta. Necesito saber cuándo un derrame pericárdico es agudo, cuándo un derrame pericárdico es moderado o cuándo un derrame pericárdico es ultrasudado. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros clasificamos al derrame pericárdico. Fisiopatológicamente, el derrame pericárdico, como les había mencionado, está relacionado al proceso inflamatorio que se instala inicialmente. Ahora, eso dependiendo de que haya un componente inflamatorio. Igual, por mucho que haya un componente infeccioso, por mucho que haya un componente traumatológico, lo que se ocasiona pues es un cuadro inflamatorio. Y este cuadro inflamatorio lo que hace es aumentar la cantidad de líquido que se encuentra circulando o contenido normalmente entre las cavidades, dentro, en el interior de la cavidad pericárdica. ¿Ya? Entonces, esto es lo que va a condicionar la presencia del derrame pericárdico. Va a depender la presencia del cuadro clínico de la velocidad de instauración de este derrame. A un derrame que se instala mucho más rápidamente, vamos a tener un cuadro clínico que sea mucho más aparatoso. Formas de hacer diagnóstico de un derrame pericárdico, básicamente el uso del ecocardiograma, la radiografía de tórax también nos puede ayudar, las tomografías o las resonancias ayudan también, el electrocardiograma, tomar en cuenta los QRS son menores a 15 milivoltios, significa que son QRS pequeños, fundamentalmente en las derivaciones de los miembros, derivación 1, 2 y 3. Estas son las derivaciones precordiales en las cuales, miren, yo quiero que ustedes evidencien esto. Estamos solamente en las precordiales, ¿ok? V1 a V6. El corazón, cuando está dentro de una cantidad importante de líquido pericárdico, cuando está sometido a un derrame pericárdico, el corazón se comporta como una pera de boxeo, ¿ya? Cada latido es como un golpe que se le da a esa pera de boxeo y su movimiento es errático, no sigue un patrón. Entonces, como los sensores, como los electrodos están fijos a flor de piel al momento de hacer el electrocardiograma, hay momentos en los cuales el corazoncito, cuando late, se aproxima a la pared a la pared del tórax y se puede captar o capturar de una forma adecuada el complejo QRS. Pero habrá momentos en los cuales el corazoncito lata hacia atrás y se interponga todo el líquido del derrame pericárdico entre el electrodo y el corazón. Y es por eso que los complejos QRS disminuyen de tamaño.
A esto se le llama alternancia en los QRS y es un hallazgo bastante frecuente en pacientes que presentan derrame pericárdico. Entonces, por favor, observen bien esta gráfica. Quiero que se den cuenta que hay alternancia. Hay complejos QRS que son grandes, seguidos de QRS pequeños. Otra vez volvemos al QRS grande y volvemos al QRS pequeño y así, así, así. ¿Ya? A la radiografía de tórax lo que podemos encontrar es que en un derrame pericárdico importante, ya pues la silueta cardíaca se encuentra totalmente comprometida, totalmente alterada. Incluso en este paciente lo que podemos ver es que la tráquea se desvía hacia el lado derecho. ¿Sí? Entonces acá ya se toma la figura de una botella, ¿no? Significa que el derrame pericárdico es muy importante. Y acá lo que habíamos mencionado es que la acumulación de más o menos unos 250 cc ya condiciona el concepto de estar frente a un derrame pericárdico. Y eso está manifestándose acá en la radiografía de tórax. ¿Qué es lo que nosotros vemos a nivel de la tomografía? Lo mismo. Este es el corazón con sus 4 cavidades y esto alrededor es el derrame pericárdico, con sus límites, el pericardio parietal y el pericardio visceral. Este es el derrame pericárdico. Muy bien, entonces, y para terminar lo que es el taponamiento cardíaco, ya ustedes ya entienden a lo que me refiero con un taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es aquel evento en el cual va a haber una compresión cardíaca importante. ¿Por qué? Porque esta compresión va a estar dada fundamentalmente por la importante cantidad de líquido pericárdico que va a haber en esta cavidad virtual que ya es real y que va a impedir que el corazón realice una efectiva función de bomba. Va a actuar como un limitante a la dilatación o a la relajación del músculo cardíaco y esto va a comprometer la función de bomba y por ende va a haber un mayor riesgo de muerte en el paciente. Las causas del taponamiento, entre frecuentes e infrecuentes, ustedes se deben dar cuenta que hay cuadros inflamatorios, autoinmunes, neoplásicos, sistémicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es definir cuáles son los más frecuentes, ¿ya? Cuáles son las causas que más fácil me pueden ocasionar un derrame pericárdico y cuáles son las que menos frecuentemente, perdón, taponamiento cardíaco, y cuáles son las que menos frecuentemente me lo pueden ocasionar. Es importante que yo sepa diferenciar cuáles son las más frecuentes y las menos frecuentes. El cuadro clínico creo que es claro también, al ser un ente que viene de la evolución de un cuadro inflamatorio pericárdico, la triada de Beck es la gran guía clínica para pensar en la posibilidad, perdón, en la posibilidad de estar frente a a un derrame pericárdico o a un taponamiento, pero no me da el diagnóstico de certeza. Eso lo hago añadiendo la posibilidad de estudiarlo con exámenes auxiliares. Y acá lo que ustedes pueden ver además es que el paciente va a presentar ingurgitación yugular, es un paciente que va a estar ya con un compromiso sensorio porque va a haber estupor de por medio, en algunos casos agitación psicomotriz, las extremidades van a estar frías y húmedas, puesto que va a haber una falla de bomba del corazón. Y obviamente con eventos compensatorios, taquipnea y taquicardia. Este es el cuadro clínico que yo debo esperar en un paciente con taponamiento cardíaco. Fisiopatológicamente, nosotros lo que vamos a poder evidenciar es eso, la acumulación importante de líquido, que sea más o menos de unos 2.000 a 2.500 cc cuando la evolución es crónica. Entonces, ahí ya tenemos signos y síntomas de taponamiento cardíaco, con todo lo que vaya a producir eso, que es limitación a nivel de la relajación del ventrículo derecho, elevación de las presiones auriculares, va a haber un desplazamiento del septo hacia la izquierda,
va a disminuir el gasto cardíaco, se va a dar hipotensión y en algún momento va a desencadenar esto en un cuadro isquémico en miocardio. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de un taponamiento cardíaco, hablamos de una comparación de un hallazgo radiológico que es bastante evidente, como ustedes pueden evidenciar en la radiografía de la parte inferior. Ya no hay pulmón, mucho pulmón evidenciable, y la célula cardíaca ocupa gran parte de ambos hemitórax. Entonces, esto ya es un derrame, esto es un taponamiento cardíaco, ¿no? Esto ya es un taponamiento cardíaco. El electrocardiograma, lo que nosotros vamos a ver es que va a haber alternancia eléctrica, como les había mencionado también en la anterior patología, en el derrame pericárdico, y los complejos Q se van a estar muy disminuidos de su intensidad. Y a pesar de que están disminuidos, a pesar de eso, va a haber todavía diferencias entre uno y otro. Eso es porque la cantidad enorme de líquido que hay en el saco pericárdico va a impedir pues que nosotros, o que el corazoncito vaya a latir de una forma adecuada. Desde el punto de vista ecocardiográfico, estos son los hallazgos más importantes. Vamos a encontrar cambios respiratorios que van a ser recíprocos dependiendo de las dimensiones ventriculares durante el ciclo respiratorio. Va a haber colapso a nivel de auriculares y ventrículos derechos, ¿ya? Cavidades izquierdas también pueden colapsar. La cava inferior dilatada, ¿ya? Y esto va a estar presente dependiendo de las diferencias o las variaciones respiratorias que se vayan a dar. Y esas variaciones respiratorias que sean exageradas van a tener repercusiones a nivel del flujo mitral, aórtico y tricuspideo. Y esto es el ventrículo izquierdo colapsado, ¿no? El ventrículo derecho con mayor razón, mucho más. Esta es la aurícula derecha. Y todo esto de acá es el derrame pericárdico. Todo esto de acá es el derrame pericárdico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando el derrame pericárdico es mucho más evidente, mucho más importante, el corazoncito se encuentra totalmente ajustado, se encuentra totalmente apretado, se encuentra colapsado, por así decirlo, y eso va a limitar de una forma importante lo que es la función de bomba que vaya a intentar tener. Listo. Entonces, esta gráfica que les sirva como un resumen en gráfico de lo que estamos hablando. Pericardio normal con líquido, cantidad normal de líquido pericárdico, y este es el taponamiento cardíaco, el cual va a condicionar que el septo sea orientado hacia la izquierda y que no haya una buena dilatación en cavidades, por tanto va a haber un gasto cardíaco disminuido y fisiopatológicamente todos los eventos que ya hemos mencionado. ¿Ok? Muy bien chicos. Entonces hemos terminado lo que corresponde a pericarditis y taponamiento cardíaco. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda, a ver chicos, por favor. A ver, Renzo, dime, ¿qué pasó? Doctor, mi pregunta era, cuando hablo del diagnóstico en pericarditis constrictiva, en el EKG, ¿qué se puede observar normalmente? No entendí esa parte. En el derrame. En pericarditis constrictiva, doctor, en EKG, ¿qué se va a observar? Ah, ya, lo que vas a encontrar es fundamentalmente complejos QRS de baja intensidad. Hay que tomar en cuenta que el pericardio va a estar muy, muy endurecido, va a estar fibrótico y eso va a disminuir la posibilidad de que el corazón pueda, las cavidades puedan dilatarse de una forma adecuada. Entonces, básicamente es eso lo que vamos a encontrar. Pero te diré, en realidad, en una pericarditis constrictiva, los hallazgos del electrocardiograma
no son, como decirte, algo muy específico, ¿ya? Sus hallazgos son bastante inespecíficos, pero lo que sí pues llega a caracterizar en el caso de la pericarditis constrictiva es pues los complejos QRS que sean de baja intensidad, ¿ya? Característicamente. Puede haber de repente en algunos casos algún tipo de alteración a nivel de las ondas T, pero estas tampoco son específicas. No es un hallazgo frecuente que se vaya a dar. ¿Ya? Eso sería, Renzo. Gracias, doctor. Listo. A ver, Humberto, adelante. Doctor, también en lo que es la tríada de Beck, o sea, eso, si encontramos la tríada de Beck, también nos puede dar signos de cualquiera de estos casos, que es, digamos, derrame o Claro, o sea, pericarditis. la tríada de Beck es una guía clínica, ¿ya? O sea, si tú en tu examen físico encuentras los parámetros de una tríada de Beck, lo que te queda por hacer es confirmarlo. O sea, no puedes lanzarte y decir mi paciente está con un derrame pericárdico. No. Lo que tienes que hacer es corroborar ese diagnóstico con exámenes auxiliares. ¿Ya? Al no ser específico el hallazgo a nivel del EKG, la mejor forma de diferenciar si el paciente está en una pericarditis constrictiva, un derrame pericárdico o un taponamiento, ¿no? Es definitivamente el ecocardio. El ecocardio es el que nos va a dar las luces. ¿Por qué? Porque el ecocardio me va a determinar el volumen. Lo más importante es que me va a determinar el volumen de líquido que está habiendo en esa cavidad pericárdica. Ahora, ese volumen yo tengo que hacer correlato, pues tengo que hacer correlato, Humberto, con cuánto tiempo lleva el paciente con el cuadro clínico instalado. ¿Qué tan rápido se le instaló? Porque si yo encuentro un derrame pericárdico yo podría encontrar un derrame pericárdico de 100 cc y al paciente verlo en falla cardíaca total, casi a puertas de un shock cardiogénico. Tú dirás, pero pucha, conciencia es ¿por qué está haciendo esto? Porque ha sido agudo, Humberto. Lo más probable es que ese paciente haya hecho un derrame agudo. Así como también tú vas a encontrar pacientes que están con sus 2000 cc ahí en el saco pericárdico y con ellos la nota no es, ¿ah? No va a haber un cortejo sintomático importante, van a venir con cierta dificultad respiratoria, tú les haces el ecocardio, pucha, 2000 cc. ¿Y qué pasó? ¿Por qué otro paciente con 100 cc ha hecho semejante clínica y este pata con 2000 está casi como si nada? Por las velocidades de instauración. En el de 100, lo más probable es que haya habido una instauración rápida y no le ha dado lugar a una compensación o un evento compensatorio, cosa que sí tuvo el paciente de los 2000 porque su instalación ha sido larvada, ha sido paulatina, ha sido progresiva en el tiempo y eso le ha dado la posibilidad de que vaya poco a poco teniendo mecanismos compensatorios. ¿Ok?